Hola, estimados beneficiarios. Bienvenidos a la semana 3 del módulo de programación orientado a objetos con Java. En esta semana nos enfocaremos en el diseño de una arquitectura modelo vista controlador. Sin embargo, para el uso de esta arquitectura debemos conocer muy bien la parte gráfica de Java, por lo que les explicaré algunas cosas acerca de los controles visuales que proporciona Java. Estos controles convierten a Java en un lenguaje de programación orientado a eventos, otro tipo de paradigma, donde los métodos se ejecutan según los eventos del usuario. Estos se pueden dar a través de clics u órdenes por teclado. Vamos a ver un ejemplo de esta interfaz gráfica en Java. Inicialmente, dentro de nuestros paquetes debemos crear uno nuevo. Vamos a llamarlo paquete View, es decir, vista, toda la parte que tiene que ver con la vista de nuestro sistema. Allí debemos enfocarnos en crear una serie de archivos. Hasta el momento hemos creado clases, tanto ejecutables como no ejecutables, pero para la parte visual debemos agregar unos JFrameForm o formularios de Java. En este caso vamos a explicar el tema con el formulario de una mascota. Vamos a llamarlo FRM de formulario pet. Y con este, pues ya vamos a realizar la introducción a todo lo que son los controles visuales que nos ofrece el NetBeans. Inicialmente tenemos unos Swing Containers, es decir, son unos controles que son contenedores, es decir, a partir de estos puedo incluir otros. Entre ellos tenemos el panel, el tape pane, el split pane, scroll pane, bueno, muchos otros acá. Al igual, contamos con los Swing Controls, que son los generales, los que siempre vamos a utilizar en cualquier formulario, como son las etiquetas, los campos de texto, botones, barras de progreso, combo box, entre otros. Vamos a ver ahora cómo se visualiza cada uno de estos y cuáles son las propiedades. Quiero iniciar por los contenedores. Para ello, pues voy a agregar un type pane, es decir, uno que me va a permitir tener una estructura básica de la información. Lo primero que voy a contener será un panel. Este panel lo agregamos hasta que la línea del borde quede punteada. Allí aparece la primera pestaña, pero vamos a agregar un nuevo panel. En este caso, vamos a tener una pestaña 2. Para nosotros, la primera pestaña siempre va a ser un listado de registros, es decir, acá vamos a tener el listado de mascotas. ¿Cómo le puedo cambiar el nombre al tab 1? Lo elijo y oprimo la tecla F2. Allí ya puedo agregar el nombre deseado para esta pestaña, en este caso, Pet List o listado de mascotas. En la segunda pestaña me va a permitir a mí administrar esta información, es decir, tendré acceso a todo lo que tiene que ver con el guardado, la edición, la búsqueda y la eliminación de mascotas. Para ello, entonces, nuevamente oprimimos F2 y lo llamamos Pet Manager. Si quisiésemos tener otras pestañas, pues lo podemos agregar con diferentes paneles. Podemos agregar, si es el caso, pues tener una opción de pestaña 3, donde podemos enviar a una mascota al veterinario. Entonces, vamos a decir acá, go to veterinary. Muy bien, pues tenemos acá estas pestañas. Cada una de estas pestañas puede contener unos elementos diferentes. Lo primero que voy a hacer en estos Swing Controls, que es la siguiente categoría, pues va a ser agregar un título que puede ser una etiqueta. Al igual, podré decirle F2 o también acá en las propiedades podré buscar el texto. Y en el texto le puedo cambiar su contenido. En este caso, podré decirle Pet Manager. Y de esta manera ya vemos que nos ha cambiado el texto. Al igual podemos cambiarle el tamaño de la fuente y el tipo de fuente. Puedo decirle que sea bold, es decir, un texto en negrita. Y el tamaño de la fuente podemos definirlo en 24. Acá ya tenemos nuestro título. También
pues podré entonces dentro de cada uno de estos agregar una serie de elementos. Acá tendré un listado de mascotas, pues simplemente informativo allí podré alistar un listado dentro de nuestro pane que ya hemos arrastrado anteriormente y lo definimos acá. Acá podremos tener toda la información de nuestras mascotas. Esto que aparece como item 1, item 2 hasta el item 5 son los predeterminados que me cargan acá en las propiedades. Puedo tener acá pet 1, pet 2, pet 3 y esto pues va a ser lo que se me va a representar en esta parte. Eso como un listado de información de las mascotas que tenemos allí. Sin embargo, si vamos al Pet Manager, pues vamos a tener que considerar otros elementos. Por ejemplo, la etiqueta, los botones y los campos de texto. Esto para suplir la información que tengo en una mascota y poder agregar su información. Pero recordemos que podemos tener gatos o perros. Pues al igual nosotros acá vamos a necesitar una pestaña para cada uno de ellos. Entonces podemos editar el Pet Manager y decirle que va a ser un Cat Manager. Y también pues podremos agregar una nueva pestaña. Esa pestaña recordemos que es a través de un panel hasta que esté punteado el borde de nuestro contenedor. Este puede ser entonces un F2 de Dog Manager. Con esto, pues ya podemos continuar acá en el Cat Manager. Para el Cat Manager, pues voy a utilizar una serie de etiquetas. Estas etiquetas me permiten a mí definir indicaciones para que el usuario me agregue información. Por ejemplo, voy a tener el código de la mascota. Vamos a ingresar también un campo de texto que nos permita ingresar los datos correspondientes a lo que estemos definiendo en la etiqueta. En este caso, el campo de texto también tiene una serie de propiedades. Voy a explicarles dos importantes. La primera es el texto predeterminado. Vamos a borrarlo para que el campo de texto esté totalmente blanco. Y el otro está en esta pestaña de Code y se llama JTextField 1. Pues le vamos a definir txt code, de tal manera que este sea el indicador para poderlo acceder cuando programemos los eventos. Acá lo tenemos, txt-code, y en las propiedades está el texto vacío. Al igual puedo cambiarle el tipo de letra, el tamaño y el color de la misma. Vamos entonces a revisar cómo agregar otros elementos. En la mascota debemos considerar también el nombre, el año de nacimiento, el color, el estado de salud. Vamos al NetBeans nuevamente y vamos a agregar estos datos. Por una parte tendré el name con su respectivo campo de texto. Allá lo definimos. Vamos a modificarle el texto y también vamos a darle el identificador único. txt name. Y de esta misma manera vamos a agregar todos los otros datos. Acá tenemos nuestro formulario. Vamos a agregar lo que es el estado de salud y la raza específica del gato. Para esto voy a utilizar dos elementos especiales diferentes a las etiquetas y a los campos de texto. En este caso, pues también voy a necesitar las etiquetas, pero pues vamos a utilizar unas listas de selección, las cuales se llaman combo box. Una para la raza y otro para el estado de salud, ya que cada uno pues podrá elegir una serie de elementos. Este que va a contener los estados de salud, pues simplemente podemos tener allí los estados que necesitemos. Eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente podemos definir acá health status. Y también vamos a tener acá la raza, breed. Muy bien, de esta manera ya podemos nosotros tener un formulario específico, pero ¿cómo vamos a controlar las acciones? Pues será a través de botones. Para ello, pues vamos a tener acá cuatro botones. Cuatro botones que me permitan a mí realizar las acciones correspondientes al CRUD de información. ¿A qué me refiero con el CRUD? A la parte de crear, leer, actualizar y eliminar.
Entonces vamos a definir por acá, crear, buscar, todo este cambio de texto lo estoy haciendo oprimiendo la tecla F2, editar, y finalmente vamos a tener la opción de eliminar. Muy bien, ya con esto completamos el formulario que necesitábamos. Vamos a ver cómo se visualiza. Para ello, le hacemos clic derecho al formulario y ejecutamos nuestro archivo. Acá tenemos la parte visual del formulario. Fíjense que tenemos 4 pestañas. La primera tiene un listado de pets. Go to Veterinary está vacío, Dog Manager también está vacío y Cat Manager ya tiene el formulario que hemos construido anteriormente. Los combo box me permiten a mí elegir un estado, ya sea de salud o una raza. Los botones puedo cliquearlos, aunque en este momento no tienen acciones asociadas. Eso lo veremos más adelante. Una recomendación que les hago es definir un formulario que no se pueda modificar de tamaño. Miren lo que sucede. Vamos a cerrar acá y eso lo vamos a organizar cliqueando en el formulario y este tiene una propiedad que se llama Resizable. Vamos a deshabilitar esta opción y vamos a ver cómo se nos visualiza. Lo ejecutamos nuevamente y ya vemos que no tiene la opción de maximizar y tampoco lo puedo arrastrar desde las esquinas, ni los laterales, ni la parte superior, ni la parte inferior. Esto es una recomendación de diseño para que ustedes no tengan problemas con los usuarios. Muy bien, esta es una pequeña introducción a toda la parte de formularios gráficos con Java. Muy bien, ya aprendieron ustedes cómo crear formularios y cómo asociar los elementos visuales de Java dentro de este. Con esto los invito a practicar y a crear sus propios formularios. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.